De los sermones de San John Henry Newman. Resucitar con Cristo. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Somos exhortados en la liturgia eucarística a elevar nuestros corazones y respondemos que los tenemos levantados al Señor, es decir, al Señor que ha ascendido a lo alto, al Señor que no está aquí, sino que ha resucitado, se ha mostrado a sus apóstoles y se ha retirado de nuestra vista. A ese Salvador nuestro ascendido y ahora invisible, que ha vencido la muerte y ha abierto el reino de los cielos a todos los creyentes, hemos de subir espiritualmente imitando su gesto y hacerlo hoy y todos los días, y de modo especial en este tiempo en que conmemoramos su resurrección y ascensión. Muy distinto ocurre a la mayoría de los hombres, que se ven obstaculizados e incluso poseídos y absorbidos por este mundo, y no pueden elevarse por carecer de alas. La oración y el ayuno han sido llamados las alas del alma, y quienes no ayunan ni oran no pueden seguir a Cristo. No pueden levantar a Él sus corazones. No tienen tesoro alguno en lo alto, sino que su tesoro, y su corazón, y sus potencias, se hallan sobre la tierra. La tierra, no el cielo, constituye su herencia. Grande es entonces el contraste entre los muchos y esas almas santas y bendecidas. Dios quiera que podamos hallarnos en su compañía, que resucitan con Cristo y ponen sus afectos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Los unos viven en la luz y en la paz, los otros forman la multitud que se apelotona y precipita por el ancho camino que conduce a la destrucción. Viven en el desorden, el sufrimiento, la angustia y la amargura, o por lo menos en la frialdad y la esterilidad de mente, o en el mejor de los casos, en una alegría breve, inquieta y superficial, o del todo ciegos ante el futuro. Este es el caso de los muchos. Caminan sin rumbo ni objetivo, viven irreligiosa o tibiamente, y nada pueden decir en su defensa. Siguen lo primero que les llama la atención y les atrae. Ceden a todos sus gustos naturales. No piensan en formar sus inclinaciones y principios y elevarse más alto de lo que están, sino que se hunden y se rebajan a los sentimientos más mundanos y a las tentaciones más sensuales, porque son las más poderosas. Los hombres santos adoptan, por el contrario, una trayectoria diversa. Han resucitado con Cristo y son como personas que han ascendido una montaña y descansan en la cumbre. Todo es ruido y tumulto, niebla y oscuridad al pie, pero en lo alto del monte hay tranquilidad, calma y reposo. Todo es allí tan puro, claro y brillante, que parece no sentirse la confusión del mundo que está debajo, y en el entorno no se ven sombras ni oscuridad. La cima de la montaña es, en efecto, una imagen frecuente en la Sagrada Escritura, con la que el Espíritu de Dios nos habla de nuestra vocación en Cristo. Así, por ejemplo, está profetizado de la Iglesia que el monte de la casa de Yahvé será asentado en la cima de los montes, y acudirán pueblos numerosos que dirán: venid, subamos al monte de Yahvé. De igual modo, el templo construido por Salomón estaba emplazado en un lugar alto, sin duda para indicarnos, entre otras razones, que la religión consiste en apartarse de lo mundano y elevarse hacia el cielo. Dice el salmista: eligió a la tribu de Judá, el monte Sión que él ama, y allí edificó su santuario alto como el cielo. No quiero decir, desde luego, que pueda ser religioso un hombre que descuida sus deberes en el mundo. Digo solo que hay en los hombres religiosos una vida íntima y más verdadera, más allá de la vida y la relación que los demás ven, o en las palabras del texto, una vida escondida con Cristo en Dios. Cristo, en efecto,
obró Él mismo como su Padre obra, y nos invita también a nosotros a obrar mientras es de día. Es cierto, con todo, que el Padre y el Hijo son invisibles, que mantienen una unión inefable el uno con el otro, y no dependen en absoluto de las ocupaciones caducas de este mundo. Y así nosotros, dentro de nuestra medida finita, debemos vivir según el patrón divino, manteniendo la comunión con ellos, como si estuviéramos en la cumbre del monte, mientras realizamos nuestros deberes respecto a ese mundo pecador e irreligioso que permanece debajo. La historia de Moisés nos proporciona otro ejemplo de este elevar el corazón a Dios, representado también con la misma imagen. Moisés subió al monte, estuvo allí 40 días y experimentó visiones. Observad que permaneció todo el tiempo sin comer pan ni beber agua. Ese ayuno milagroso era una lección destinada a nosotros cristianos, para que entendamos cómo debemos acercarnos a Dios. Pero fijaos además en lo que ocurrió abajo, mientras Moisés estaba en el monte. Abajo dominaban la turbulencia, la irreligiosidad y el pecado del mundo. Su siervo Josué dijo al oír el clamor y los gritos: «Hay en el campamento voces de guerra». Pero Moisés respondió: «No es el clamor de quien grita victoria, ni el clamor de quien grita derrota. Son clamores de cantos rituales lo que oigo». La historia misma de nuestro Salvador nos ofrece otro ejemplo impresionante de esta comunión divina y de su contraste con el agitado mundo. Cuando subió al monte de la transfiguración con sus 3 apóstoles, todo en la cumbre era tranquilidad y calma. Apareció en gloria junto con Moisés y Elías. Se dejó oír la voz del Padre y San Pedro exclamó: «Señor, es bueno estarnos aquí». Pedro y sus hermanos apóstoles sintieron entonces que su vida estaba escondida con Cristo en Dios. Pero cuando descendieron de la montaña, ¿cómo había cambiado la escena? Era como haber bajado del cielo a la tierra. Al llegar donde los discípulos, dice el evangelista, vio a mucha gente que les rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Toda la gente, al verle, quedó sorprendida y corrieron a saludarle. Vio que los apóstoles trataban de arrojar un demonio sin conseguirlo y pronunció unas palabras que recuerdan el modo de actuar de Moisés. Esta clase de demonios con nada pueden ser expulsada, sino con la oración y el ayuno. También, cuando Jesús fue levantado en la cruz, podemos decir que nos mostró el mismo ejemplo de un alma elevada hacia el cielo y escondida en Dios, con el mundo en tumulto y a sus pies. La multitud incrédula se agolpaba en torno a la cruz, los que pasaban le insultaban, y los escribas se burlaban de él. Él permaneció, mientras tanto, en medio de su agonía, sumido en contemplación divina. Dijo: «Padre, perdónalos, ¿por qué me has abandonado? Todo se ha consumado. En tus manos encomiendo mi espíritu». Estando él escondido en Dios, también en aquel momento terrible, uno de los moribundos a su lado le contemplaba escondido en Dios con él. El ladrón penitente exclamó: «Jesús, acuérdate de mí cuando vayas a tu reino». Jesús le respondió: «Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso». Mucho más, en su resurrección, se apartó el Señor en paz del mundo agitado, como había anunciado el salmista. «Yo mismo he ungido a mi Rey en Sión, mi monte santo. Tu trono está firme desde siempre. Tú eres desde siempre. Los ríos levantan su voz, levantan su fragor. Pero más que el estruendo de aguas caudalosas, más que las olas del mar, es poderoso el Señor en las alturas». Estos pasajes pueden ser vistos como tipos, no como instancias, de la doctrina y el precepto contenidos en nuestro texto inicial de Colosenses. Cristo ha ascendido a lo alto, y nosotros debemos también ascender con Él. Ha ido al Padre, y también nosotros hemos de procurar que nuestra nueva vida permanezca escondida con Cristo en Dios. Esta es la generosa promesa, significada en la oración que Jesús ofrece por todos sus discípulos antes de su pasión, e incluso hasta el fin del tiempo.
Padre Santo, dice Jesús, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como yo no soy del mundo. No ruego solo por estos, sino también por aquellos que, por medio de su palabra, creerán en mí. Que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos. Como sensible a este sagrado e impresionante anuncio, San Pablo habla en el texto y en los versículos siguientes. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Mortificad, por tanto, vuestros miembros terrenos. Es así derecho y privilegio de todos los discípulos y de nuestro Salvador glorificado, ser exaltados y glorificados con Él, vivir en el cielo en sus pensamientos, intenciones, fines, deseos, gustos, oraciones, alabanzas e intercesiones, incluso mientras viven en la tierra. Parecer como los demás hombres, estar atareados como ellos, confundirse y pasar inadvertidos entre la multitud, e incluso ser despreciados y oprimidos, como pueden serlo también otros, pero manteniendo a la vez un secreto canal de comunicación con el Altísimo, don que el mundo no conoce. Los hombres mundanos viven en este mundo y dependen de él, cifran su felicidad en esta tierra y persiguen sus honores y consuelos. Su vida no está escondida, y creen que todos los que se cruzan por el camino son como ellos. Piensan estar tan seguros de que cualquier hombre ambiciona las cosas que ellos persiguen, como están seguros de la apariencia exterior, la misma textura humana, un cuerpo y un alma, ojos y lengua, manos y pies. Miran el mundo que les rodea, y por lo que pueden ver, cualquier hombre es como todos los demás. Saben que muchos, la mayor parte, son como ellos, amantes de este mundo, y deducen en consecuencia que todos son así. Niegan la posibilidad de que una persona tenga como supremos ideas y motivos que no sean los mundanos. Admiten, desde luego, que un hombre puede hallarse influido por motivos religiosos, pero no se creen que pueda estar realmente gobernado por ellos, que viva por ellos, que los mantenga como puntos esenciales y leyes primordiales y últimas de su conducta. Han acuñado proverbios y dichos en torno a la idea de que todo hombre tiene su precio, que todos tenemos nuestro talón de Aquiles, que la religión es una bella teoría, y que el hombre más religioso es el que más hábilmente logra ocultar, a sí mismo y ante los demás, su amor al mundo, y que los hombres no serían hombres si no amaran y desearan riquezas y honores. En consonancia con estas opiniones, han imputado incluso al Señor bajezas y maldades, antes que aceptar como verdadero lo que él decía ser. Han dicho que era un engañador, que quería ser hecho rey, que sus milagros eran obrados por Belcebul. Pero él, mientras tanto, el Hijo del Hombre, habitaba la tierra y vivía con el Espíritu en el cielo. Seguidle al desierto durante su ayuno de 40 días, o estad con él después de las tentaciones por el demonio. Cuando llegan ángeles a servirle, os subid con él a la montaña para orar, y veréis dónde y con quién estaba realmente mientras vivía en la tierra. Estaba con santos y ángeles, estaba con su Padre, que le declaró su Hijo amado, estaba con el Espíritu Santo, que descendió sobre él. Era el Hijo del Hombre que está en el cielo, y que tiene para comer un alimento que los demás no conocen. También así hemos de ser nosotros en nuestra medida, si somos suyos, tanto en la apariencia como en la realidad. Nosotros estamos verdaderamente en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, pero por lo que a este mundo respecta, no somos tenidos muy en cuenta. El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él, y más que esto podemos ser tal vez ridiculizados por causa de nuestra religión, despreciados y castigados. Si han llamado Belcebul al dueño de la casa,
cuanto más a sus domésticos. Tal es la condición de los que resucitan con Cristo. Él resucitó en la noche, cuando nadie pudo verle, y también nosotros no sabemos cuándo y cómo resucitamos. Tampoco nadie sabe nada de nuestra historia espiritual, de nuestros retornos a Dios, de nuestro crecimiento en la gracia, de nuestros logros, excepto Dios mismo, que es la causa escondida de esos hechos. De este modo, alegrémonos y aprovechemos este tiempo santo. Cristo, el que ha muerto, más aún el que resucitó, el que está a la diestra de Dios y que intercede por nosotros. Cosas maravillosas han tenido lugar mientras el mundo seguía su curso ordinario. Poncio Pilato se veía a sí mismo como un gobernador más entre otros. Los príncipes de los judíos continuaron con los fines y prejuicios que los habían gobernado antes. Herodes prosiguió su carrera de pecado, y después de haber hecho degollar a un primer profeta, esperaba ver milagros de un segundo. Todos miraban las cosas como de este mundo. Decían, mañana será como hoy y mucho mejor. Oyeron las noticias y vieron los sucesos, y proveyeron para las necesidades del momento, y olvidaron a Dios. Muchos fueron al pie del monte, pero no se ocuparon de lo que ocurría en la cima. No entendieron que un orden de cosas distinto y maravilloso, contrario a este mundo, avanzaba bajo los velos terrenos. Así ocurrió entonces, y así ocurre ahora. El mundo no presencia la comunión íntima de los santos de Dios, sus oraciones, intercesiones y alabanzas, pero tiene delante, sin embargo, los privilegios actuales de los santos, un conocimiento, una alegría y una fuerza que no puede abarcar ni describir, pero que no abarcaría si pudiera. Qué grande es tu bondad, la que has reservado para los que te temen, y preparado para los que se refugian en ti, a la vista de los hijos de los hombres. ¿Sufren angustia? En lo secreto de tu presencia los ocultas de las intrigas humanas, en tu tienda los escondes de las lenguas pendencieras. ¿Se sienten defraudados? Tú das a mi corazón un gozo mayor que a ellos cuando abundan en trigo y vino. ¿Se ven despreciados por quienes consiguen el éxito humano? Que su herencia esté en esta vida y que se sacien sus hijos y dejen sus bienes para ellos. Pero yo, en justicia y santidad, contemplaré tu rostro y al despertar me saciaré de tu presencia. ¿Están tristes? El salmista les ha proporcionado consuelo. Yo estaré siempre contigo. Me agarraste con la mano derecha. Me guías según tu designio, y después me acogerás en tu gloria. ¿Quién hay para mí en los cielos? Estando contigo, nada deseo de la tierra. Mi carne y mi corazón se consumen, pero la roca de mi corazón y mi lote es Dios para siempre. ¿Se ven en peligro? El que habita al amparo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te alcanzará. Hay para toda necesidad una plenitud sin medida que se encuentra en aquel con quien está escondida nuestra vida. Hay abundancia de bienes para los que se sacian de la enjundia de tu casa. Les das a beber del torrente de tus delicias, porque en ti está la fuente de la vida, y en tu luz vemos la luz. Pueden así exclamar, bendice alma mía al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Él es quien perdona tus culpas, quien sana tus enfermedades, quien rescata tu vida de la fosa, y te corona de misericordia y compasión, quien llena de bienes tu existencia. Como el águila se renovará tu juventud. Todo esto, hermanos míos, es la porción que nos ha sido reservada si nos decidimos a aceptarla. ¿Quién podrá subir al monte del Señor? ¿Quién podrá estar en el lugar santo? El hombre de manos inocentes y de corazón puro, el que no dirige su alma a la vanidad ni jura en falso. Ese recibirá la bendición del Señor y la justificación de Dios su Salvador. Tal es la estirpe de quienes le buscan, de los que anhelan el rostro del Dios de Jacob. Aspiremos entonces a ser compañeros de los santos y de la casa de Dios. Seguid sus pasos,
como ellos han seguido los de Cristo. Aunque la cuesta del monte sea empinada, no desfallezcáis, porque la recompensa es alta, y hasta que hayáis hecho la prueba, no podéis formaros una idea de lo grande que es el premio y de lo imponente que es su calidad. La invitación dice: gustad y ved lo bueno que es el Señor. Si hasta ahora habéis pensado poco en estas cosas, si habéis creído que la religión consiste meramente en algo que desde luego tiene que ver con ella, es decir, en ocupar también vuestra situación en el mundo, en ser cordiales, considerados y ordenados, pero que solamente radica en esos comportamientos, si habéis olvidado activar el gran don de Dios que está dentro de vosotros, el don de la elección y la regeneración, si habéis sido tibios en vuestras devociones, en la oración y la alabanza, la ternura, la gloria, la madurez de los elegidos de Dios, animaos a hacer un nuevo comienzo a partir de este momento. Comenzad ahora, en este tiempo santo, y resucitad con Cristo. Ved que os tiende su mano, está resucitado. Resucitad vosotros con él, subid de la tumba del viejo Adán. Dejad los cuidados que agotan, los celos, las prisas y los objetivos mundanos. Dejad las rutinas vulgares, el tumulto de las pasiones, la fascinación de la carne, el espíritu frío y calculador, la frialdad, el egoísmo, el afeminamiento, la vanidad y la arrogancia. Disponeos a hacer a partir de ahora lo que parece difícil de llevar a cabo, pero que no debe ser dejado sin hacer. Vigilad, orad y meditad de acuerdo con el tiempo y las posibilidades que Dios os concede. Dad generosamente de vuestro tiempo a vuestro Señor y Salvador. Si disponéis de pocas horas, demostrad que entendéis vuestros privilegios cristianos, entregándolas sin tacañería. Demostrad, en cualquier caso, que vuestro corazón, vuestros deseos y vuestra vida están con vuestro Dios. Dedicad cada día un tiempo a buscarle, humillaos por haber sido tan lánguidos y tibios hasta ahora. Vivid más estrictamente por él, tomad su yugo sobre vuestros hombros, ordenad vuestra vida. No os llamo a dejar el mundo, ni a abandonar vuestros deberes terrenos, sino a redimir el tiempo, a no dedicar horas a las meras distracciones o a la sociedad mundana, mientras dais unos pocos minutos a Jesús. No oréis solo cuando estáis cansados o incapaces de hacer otra cosa que dormir. No dejéis de alabar al Señor ni de rezar por el mundo y la Iglesia. Poned por obra honradamente las palabras del texto y aspirad a las cosas de arriba. Demostrad así que sois suyos, que vuestro corazón ha resucitado con Él y que vuestra vida se halla escondida en Él.